distinta. Las bobinas amperométricas, mucha sección, pocas vueltas, mientras que las bobinas voltimétricas, por el contrario, tienen muchas vueltas y poca sección. Entonces, corriente de carga que me va a generar un flujo FISU A, tensión en la bobina de tensión que me va a generar un flujo FISU B, la temperatura y la frecuencia. Y vimos diferentes curvas, ¿sí?, en función de los diferentes parámetros, y ver en qué zona teníamos algunos disparos de error en función de que si había más o menos variación de corriente de carga, en función de que si había más o menos variaciones de tensión, sobre o subtensión, en lo cual dijimos que los instrumentos, en los medidores, no es algo frecuente porque la tensión medianamente se mantiene estable. Veíamos qué pasaba con la frecuencia, cuáles son las variaciones. A frecuencia nominal de 50 ciclos, para lo cual están construidos los medidores, básicamente no teníamos demasiados error, prácticamente nulo, y había curvas que señalaban para diferentes factores de potencia de la impedancia de carga cómo se disparaban los errores en exceso o en defecto en esa banda de frecuencia, que podemos tomar unos 5 Hz hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo estudiábamos qué pasaba cuando había variaciones de temperatura. Bueno, todo eso es lo que vimos la clase pasada. Es un pequeño repaso. Lo que tenemos que ver ahora es básicamente la parte final de la clase pasada. Lo que tenemos que ver ahora son las técnicas de contraste, es decir, aquello que me va a permitir realizar el contraste del medidor. Bueno, fíjense, acá es una foto en la cual ustedes pueden ver una serie de medidores de inducción, medidores electromecánicos, dispuesto uno a continuación del otro, en el cual en serie se van a poder realizar las mediciones. Yo acá siempre abro un pequeño paréntesis como nota de color, algo similar a esto que se observa en la fotografía. Perfectamente se lo puede hacer muy cerca de acá de Tucumán, por dar un ejemplo. Por ejemplo, en el Instituto de Tecnología Aplicada de Santiago del Estero, que está en el nodo tecnológico, en la Banda, que es una localidad de Santiago. Está la universidad, la UNCE, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y ahí en ese predio está el ITA, que es el Instituto de Tecnología Aplicada. En ese instituto, entre otras cosas, hacen contraste de medidores. Entonces ustedes pueden ver algo muy parecido a esto, también lo pueden ver en las distribuidoras, por ejemplo. Cito la UNCE como universidad, como entidad académica, pero también lo pueden ver en los bancos de pruebas que tienen las distribuidoras de energía eléctrica, donde van a poner, no se contrasta un medidor con uno patrón, sino una serie de medidores con medidores patrones. Básicamente, el contraste y verificación parte de esta ecuación que está acá, que es una ecuación que ustedes la tienen bastante ya comprendida y entendida a la fecha. Básicamente es error relativo, energía medida sobre energía verdadera, todo relativo respecto a la energía verdadera. Entonces, cuando hacemos un contraste, estamos de alguna manera verificando estos tipos de errores presentes en los medidores. ¿Cuáles son las normas a considerar? Bueno, si los instrumentos son analógicos, IRAM 2410, que tiene que ver con la parte de definiciones. Si tiene que ver con la parte de ensayos a realizar, es recomendable utilizar la normativa nacional IRAM 2411. Los ensayos para lotes de medidores, se recomienda la IRAM 2412. Para especificar las condiciones y forma de hacer los ensayos, IRAM 2413. Si lo que tenemos que ensayar son instrumentos digitales, medidores de estados sólidos, por ejemplo, norma IRAM 2420 y 2421, ahí vamos a encontrar las especificaciones en cuanto a las condiciones y forma de hacer los ensayos, y si recurrimos a la IRAM 2422, especifican los ensayos para un lote de medidores. Normas a considerar y a tener en cuenta. ¿Cuáles son los métodos de contraste que existen? Básicamente dos. Uno, potencia-tiempo, y un método de contraste 2, o B, que sería con medidor patrón.
En cuanto a lo que respecta al tipo de contraste o al método de contraste potencia-tiempo, se lo puede hacer con un batímetro y con un cronómetro. Básicamente, las bobinas amperométricas del medidor va a estar en serie. Recuerden que los medidores que estamos viendo tenían dos bobinas, una amperométrica y una voltimétrica. Y los batímetros, recuerden que eran instrumentos electrodinámicos que también tenían dos bobinas, una amperométrica y otra voltimétrica. Entonces las bobinas amperométricas se conectarán en serie, la del medidor con la del batímetro. Y las bobinas voltimétricas del medidor y del batímetro W, ambas se conectarán en paralelos. Entonces, para un instante de tiempo T1, nosotros veremos que ese medidor, por todas las razones que pusimos en las clases anteriores, que tienen que ver con las cuplas motoras, cuplas antagónicas, etcétera, etcétera, ese medidor, ese disco girará un cierto número n mayúscula de vueltas. Entonces aquí aparece un concepto nuevo, pero que estaba implícito en lo que nosotros veníamos estudiando, que tiene que ver con la constante del medidor. Aparece una constante Km, que es una característica de todos los medidores. Y esa constante del medidor tiene que ver con las vueltas por kilovatio hora de energía consumido. La energía, ese flujo de energía que ya dijimos que va desde la red hacia la carga. Entonces, si uno divide el número de vueltas n de ese disco en esa constante Km, que tiene que ver justamente las vueltas por kilovatio hora, esa relación nos dará, acá nosotros lo llamamos con la letra A, energía eléctrica. Y en el batímetro, si nosotros medimos potencia y a su vez con un cronómetro medimos tiempo, cronometramos el tiempo, la potencia para un instante de tiempo T1 nos da energía, una energía A. Entonces, volviendo a la expresión que antes habíamos visto, energía medida menos energía verdadera sobre energía verdadera. ¿Qué es energía medida? Básicamente la energía medida es la que vamos a medir con nuestros instrumentos que queremos contrastar con nuestro medidor. Y básicamente será el número de vueltas del disco dividido en la constante del medidor. Cada medidor tiene su constante. Es decir, las vueltas del disco por kilovatios hora. A eso le restamos lo que nosotros lo estamos considerando como verdadero. Por supuesto que para considerar eso como verdadero, evidentemente tenemos que tomar o suponer, partir de la base, que este batímetro va a ser un instrumento de clase de muy buena calidad metrológica, es decir, ese numerito que era la clase, un valor bajito. ¿Sí? Tendremos que tomar un instrumento, no sé, de laboratorio, clase 01, clase 02. ¿Sí? Y por supuesto saber y tener la seguridad de que ese instrumento esté en clase. Entonces, si nosotros multiplicamos la potencia, donde sabemos que la aguja para un instante de tiempo T1, cuando deflecte la aguja sobre la escala, en cualquier posición de la escala, pueden haber algunos picos en cuanto a errores, que tiene que ver con la quiebra de calibración, pero sabemos que ningún pico va a superar la clase del instrumento. Entonces, esa potencia, ay Dios, esa potencia multiplicada por el tiempo nos da la energía verdadera, asumiendo de que el instrumento que estamos utilizando, tanto el batímetro como el cronómetro, son de buena calidad metrológica. Entonces, la energía medida menos la energía verdadera sobre la energía verdadera, eso nos da el error. Por supuesto, la potencia, para hacer todo esto, la potencia debe ser constante en un tiempo T1. La otra forma de hacer esto es utilizando medidores patrón. ¿Cuál es la ventaja? Que esa potencia P no necesariamente debe ser constante. El procedimiento va a ser el mismo. Como ahora vamos a poner dos medidores, cada medidor tiene dos bobinas, una amperométrica y una voltimétrica. Las amperométricas irán en serie y las voltimétricas irán en paralelo. Entonces acá tendremos que diferenciar los KM y NP de los KMX y NPX. Todo lo que tienen las X será la constante del medidor a verificar, es decir, del que desconozco. El NPX será el número de vueltas o de giro que tendrá el disco del medidor justamente a contrastar, a verificar. KM será la constante del medidor patrón, NP el número de vueltas del disco del medidor patrón. Entonces, ¿qué cambia? Que cuando apliquemos la ecuación de error relativo, antes
lo que era AP, que era justamente la productoria de potencia por tiempo, ahora básicamente lo vamos a determinar de la misma manera que hemos determinado la energía para el medidor a contrastar. O sea, va a ser NPX sobre KMX menos N patrón sobre K patrón dividido en la relación N patrón sobre K patrón. Todo eso nos dará un error. A todo esto lo podemos trabajar un poco matemáticamente y básicamente nos queda de esta manera que está aquí. O sea, distribuimos NP sobre KP es dividida en esta relación que es exactamente igual. Esto nos da menos 1 y esto que está acá matemáticamente lo reacomodamos de esta manera. Entonces achicamos un poco la ecuación de error. Difiere un poco de la ecuación que hemos determinado acá, pero básicamente son las dos formas o los dos métodos para poder realizar el contraste. Fíjense, muchachos, que para poder hacer este contraste se necesita muchas veces de cargas. Esto se puede realizar con cargas reales o algunas veces utilizar cargas ficticias y que tengan ciertas características. Por ejemplo, si lo queremos hacer con una carga real, si digamos, si el medidor es de una, admite una tensión nominal de 220 voltios, supongamos un medidor monofásico, que la corriente nominal sea de 5 amperes, entonces nosotros necesitamos para esas condiciones potencias nominales necesarias de 1,1 kilovatios. También se pueden hacer con cargas ficticias utilizando equipo de contraste. ¿Qué serían equipo de contraste? Fuentes de tensiones y fuentes de corriente. Con fuentes de tensiones, aquellas fuentes que me entreguen 220 voltios con corriente del orden de los miliamperes. O fuentes de corriente que me entreguen 5 amperes de manera constante con tensiones del orden de los milivoltios. En cualquiera de los dos casos, casi no hay disipación de potencia. Como caso particular, si queremos una carga ficticia a conectar a ese medidor electromecánica, puede ser el conjunto de máquinas que está aquí. Entonces, fíjense, tenemos una máquina de impulso que mueve en forma conjunta el rotor de dos alternadores, de dos máquinas sincrónicas. Un alternador va a funcionar como una fuente de corriente y el otro alternador va a funcionar como una fuente de tensión. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos el medidor a contrastar, que básicamente tiene dos electroimanes, uno de tensión y otro de corriente, que tiene esta forma tan particular que ustedes han visto, donde de un alternador, digamos, va a servir como fuente de corriente. Fíjense, acá nosotros tenemos una resistencia con una flechita indicando que es un regóstato variable. Eso me va a permitir hacer un control de corriente. Y si ustedes siguen este circuito en rojo, cierra a través de un amperímetro. O sea que nosotros acá con este amperímetro, que puede ser un amperímetro analógico, estamos midiendo la corriente que va a circular por la bobina amperométrica del medidor, que puede ser una corriente, por ejemplo, de 5 amperes. Y que es la corriente que también va a circular por la bobina amperométrica del batímetro. Recordemos que en el caso del batímetro normalmente dijimos que la bobina de corriente soporta corrientes nominales no mayores a 5 amperes. Teníamos varios alcances de tensión, pero el problema de la corriente es que tenemos un solo alcance y es de 5 amperes generalmente. Entonces, esta bobina de corriente en azul del batímetro, que es el que me va a permitir posteriormente hacer las verificaciones y los contrastes, limita la corriente. Entonces, mediante un alternador y mediante una resistencia amperométrica limitadora de corriente, en la cual por supuesto se va a disipar potencia, podemos hacer el control de la corriente que va a circular por este circuito, tratando de que no supere los máximos admisibles de las bobinas amperométricas, tanto del medidor y principalmente del batímetro que nosotros lo vamos a encontrar acá. Bueno. Por otro lado, fíjense en que el otro alternador me va a entregar tensión. Entonces la bobina voltimétrica de tensión del medidor va a estar conectada a los bornes de la segunda máquina. A diferencia de la primera, fíjense que acá tenemos... Ay, Dios mío. Fíjense que tenemos una resistencia, conexión. En vez de ser conexión reostática, tiene una conexión potenciométrica. Es decir, en vez de tener 2 bornes, tenemos 3 bornes. En la cual nosotros, midiendo
¿sí? O tomando tensión a partir de este tercer borne, nosotros podemos tener una tensión variable. Es decir, formas de conexión de resistencia, eso ya lo hemos visto en la primera parte de esta materia. Entonces nosotros mediante este voltímetro podemos, conforme movemos este cursor, podemos ir viendo cómo varía la tensión. Esa tensión que alimenta la bobina voltimétrica por un lado y simultáneamente alimenta la bobina de tensión del batímetro. Entonces tenemos una máquina que proporciona corriente y otra máquina que proporciona tensión. No lo hacemos de forma electrónica, sino de forma mecánica, electromecánica, a partir de un motor que sirve como unidad primaria de accionamiento para estos dos alternadores, los cuales me proveen de energía eléctrica, de corriente y de tensión, para alimentar las respectivas bobinas de corriente y de tensión de los instrumentos. Entonces, nosotros podemos hacer así, verificar, hacer un contraste de las energías consumidas por el medidor y por el batímetro. Otra forma de hacerlo también es mediante cargas ficticias. Por ejemplo, ya no utilizar una carga ficticia electromecánica, sino utilizar cargas ficticias portátiles. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, fíjense en que para un cierto valor de tensión, nosotros con este rheostato podríamos controlar los valores de corriente eléctrica. Entonces podríamos ir haciendo un contraste de los diferentes consumos, de los diferentes flujos de potencia, de los diferentes flujos de energía consumidos para diferentes valores de corriente, por ejemplo, manteniendo los valores de tensión. Entonces podemos simular consumos. No sé si lo logran ver. Con este instrumento, si esto es monofásico, supongamos que este esté para 220, podemos fijar con este alternador una cierta valor de tensión y regular los valores de corriente. Entonces tendremos una forma de simular diferentes consumos de energía eléctrica y de potencia, ¿no? Y hacer las verificaciones correspondientes. Cualquiera de los métodos, hasta que he visto, que sería el método potencia-tiempo o el método con medidores patrones, para lo cual, por supuesto, necesito tener ese medidor patrón, y eso solamente lo puedo hacer en gabinetes o laboratorios de metrología, tanto de empresas distribuidoras que lo tienen, o en algunos laboratorios o institutos metrológicos de universidades o que estén vinculados con las universidades, ¿no? Ahí seguramente tendré medidores patrones. Si no, quizás el método indirecto es con potencia-tiempo, porque puedo llegar a tener cronómetros, puedo disponer de batímetros, entonces lo puedo llegar a realizar. Dijimos, esto puede realizarse tanto con cargas reales o con cargas ficticias. Supongamos con cargas reales y hacemos el método potencia-tiempo. Fíjense, nosotros aquí en bornes secundarios vamos a poner una resistencia variable en paralelo con inductancia variable, es decir, un circuito RL paralelo, donde yo tengo posibilidad de variar tanto los valores de inductancia como los valores de resistencia. Desde este lado, opuesto a la carga, tenemos la fuente alterna de tensión, una llave, donde acá básicamente cuando esto esté conectado, básicamente va a pasar el flujo de energía del lado fuente hacia el lado carga, y acá tendremos un instrumento, nuestro medidor de energía, que está representado de esta manera, con sus respectivos bornes 1, 3, 4 y 6, donde nosotros vamos a ver el consumo de kilovatios hora, donde tenemos una bobina de corriente y una bobina de tensión, y aquí vamos a tener los respectivos instrumentos, voltímetros, amperímetros y batímetros. ¿Sí? Entonces nosotros podemos medir la energía eléctrica, y acá podremos medir tensiones, corriente y potencia, y si cronometramos el tiempo del cual pasa el flujo de energía del lado fuente al lado carga y consideramos la medición por un cierto instante tiempo t, podremos hacer una verificación, un cálculo, si realmente, digamos, se consumió la energía. Lo que marca este instrumento, este medidor, es efectivamente la energía que está pasando del lado fuente al lado carga, que está demandando esta impedancia de carga. Fíjense en que la carga es real. Ahora, todo esto también se lo puede hacer con carga ficticia. Supongamos que sigamos con el mismo método de potencia-tiempo. ¿Qué se hace?
se utiliza transformadores de medida. ¿Cuáles eran los transformadores de medida que habíamos utilizado? Transformadores de corriente y transformadores de tensión. En este caso, ponemos un transformador especial, que es este que está abajo, que es un transformador desfasador de tensión. Y acá ponemos transformadores de corriente. Entonces hacemos una conexión similar, conectamos un medidor con su bobina de corriente y tensión del lado carga, amperímetros, voltímetros, solo que los voltímetros conectados a la salida del transformador desfasador de tensión, batímetros, medimos tensiones, corrientes, potencia, energía y hacemos la respectiva comparación. Por ejemplo, si lo hacemos con cargas reales y utilizando medidores patrones, que eso ya le digo es un poco más difícil de hacer porque se necesita forzosamente estar en un laboratorio de metrología, tanto de empresas como de unidades académicas, bueno, sería este que está acá, este sería mi equipo patrón, este mi instrumento a verificar, esta mi impedancia de carga real, variable, varía la impedancia de carga por una cierta fuente de tensión constante. Entonces hacemos una comparativa de las lecturas obtenidas directamente entre los dos instrumentos. Y si fuese con carga ficticia, pero utilizando el método del medidor patrón, aparece este banco de ensayo con N medidores, que era el que le había mostrado oportunamente, que le dije que, por ejemplo, este banco, algo así, muy parecido a esto, lo tiene la parte de metrología de la Universidad, del Instituto de Tecnología Aplicada de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahí lo vi hace no muchos años atrás, en una visita que pude realizar, donde se pone no uno, sino N medidores, uno a continuación del otro, y entonces directamente se comparan los diferentes medidores con algún medidor patrón. Y por supuesto se utiliza un banco que simula, un banco electrónico que me va a simular una carga ficticia. Ese banco electrónico yo tengo posibilidad de setearlo para el tipo de carga que yo requiere en función de lo que fija la norma y hacer pasar el flujo de energía del lado fuente al lado carga y realizar las diferentes comparativas, el contraste, que el contraste no deja de ser una comparación entre los instrumentos de medidor patrón con los diferentes instrumentos medidor a comparar, solo que ahora tengo un banco y eso me permite hacer una comparativa de N medidores, ¿sí? Ya la carga no es una carga real, sino es una carga ficticia que está emulando una carga real, pero a los fines de la técnica de contraste no cambia. En cuanto a los ajustes y lo que tiene que ver con la regulación de los instrumentos medidores a disco, podemos hablar de los ajustes de las distintas cuplas. Podemos hacerlo con potencia del 100%, con potencia del 50%, con potencia del 10%. En los tres casos, para el máximo valor de tensión, es decir, para tensión nominal, en tanto por uno del 100%, corrientes, según lo que fija las normas, corrientes nominales en los primeros dos casos, 0,1 de la corriente nominal, es decir, el 10% para el tercer caso, y de acuerdo a las potencias, tensión y corriente, con los diferentes factores de potencia, tal como se lo fija la norma. Con el caso 1, ¿qué hacemos? Ajuste de la cupla de frenado. ¿Qué eran las cuplas de frenado? Bueno, ya dijimos, los medidores no son ideales, los medidores son reales, entonces las bobinas de tensión generan flujos phi sub B, que corresponde a la bobina voltimétrica, y la circulación de corriente por la bobina amperométrica genera flujo phi sub A. Si bien esos flujos tienen que estar desfasados beta grados para generar una cupla motora, también esos flujos por separado, elevados al cuadrado, son proporcionales a cuplas adicionales, cuplas de frenado, que hacen que, por supuesto, que el medidor marque de menos y en consecuencia de ello existan errores. También vimos nosotros que realmente la que debe proporcionar la cupla antagónica o cupla de frenado que se tiene que oponer a la cupla motora es el flujo phi sub P del imán permanente. El tema es que acá no aparece tan solo phi sub P, sino que aparece phi sub A y phi sub B, ambos flujos elevados al cuadrado, generando cuplas adicionales. Entonces,
haciendo una regulación con estas características, que sería el caso 1, demandando una potencia del 100%, poniendo como resistencia de carga una resistencia, factor de potencia 1, que demanda el 100% de potencia, con tensiones y corrientes nominales, entonces nosotros a partir de ahí podemos hacer los ajustes de la cúpula de frenado. Si, por ejemplo, queremos hacer los ajustes de condición de 90 grados, ¿qué era la condición de 90 grados? Cuando el phi más beta era 90 grados, y eso me permitía de que las cúpulas motoras sean proporcionales a la energía, a la potencia activa. Y si eso es proporcional a la potencia activa, va a ser proporcional a la energía activa, al flujo de energía que va del lado fuente al lado carga. Bueno, para poder hacer esa regulación y esos ajustes, se lo tienen que hacer con el 50% de carga, es decir, con la mitad de carga, tensiones y corrientes nominales y con un factor de potencia inductivo 0,5. Y si queremos hacer ajuste de cúpulas auxiliares, eso simplemente se lo hace con el 10% de la potencia de carga, poniendo una resistencia, es decir, una carga con factor de potencia igual a 1, tensiones al 100%, es decir, tensión nominal, y corriente solamente que circule una corriente del 10%. ¿Qué eran las cúpulas auxiliares? Y ahí está mal, les puse cúpula, es cúpula. ¿Qué tenía que ver con qué eran las cúpulas auxiliares? Que bueno, el mismo rozamiento en los cojinetes, en los apoyos, generan también unas pequeñas cúpulas adicionales que se oponen a la cúpula motora, que generan cúpulas de frenado. ¿Cómo se corregía eso? Mediante cúpulas auxiliares que tenían que ver o eran proporcionales a flujos. Para eso, recuerden, se utilizaba un tornillito o unas plaquitas que se podían desplazar en forma tangencial, y eso permitía básicamente modificar dos flujos voltimétricos, phi B' y phi B segunda, desfasados un cierto ángulo psi, y ese ángulo psi es lo que me permitía, entre esos dos flujos voltimétricos, phi' y phi segunda B, es lo que me permitía generar una cúpula auxiliar que contrarreste esa cúpula que tiene que ver con los rozamientos propios en los apoyos. Bueno, para poder hacer ese ajuste y esa regulación, cuando estoy en un laboratorio de metrología, tengo que fijar ciertas condiciones a partir de lo que dice la norma. Y bueno, para este caso sería el caso número 3. Flujos de potencia de no más de un 10%, a tensión nominal, las corrientes nominales sea 0,1 de la corriente nominal y factor de potencia 1. Acá, para el primer caso, que tenemos que ver con el ajuste de cúpula de frenado, fíjense en que hay una especie de brazo de palanca, con una especie de imán, con tipo horquilla, con polos norte y polos sur. Esto genera un campo continuo estacionario. Este es el disco. Vista de planta sería así. Este es el eje. Y en función de que nosotros logramos desplazamientos pivoteando sobre este punto en dirección de A o en dirección de B, vamos a permitir tener o hacer las regulaciones que tienen que ver también con estas curvas que hemos visto en la clase pasada, donde básicamente se graficaban los errores en función de los porcentajes de corriente de carga. Entonces nosotros podremos hacer los ajustes de la curva, la regulación de la curva en función de cómo pivoteemos y cómo desplacemos este imán permanente sobre el disco. Por supuesto que conforme los movamos tendremos mayores o menores valores de flujo atravesando este disco. Este flujo tiene que ver con el flujo phi sub P y con las tensiones inducidas en el disco, porque esto está girando. Entonces se están produciendo tensiones inducidas por cortes de línea de campo magnético, circulaciones de corrientes, etcétera, etcétera, y todo lo que ya hemos estudiado hasta aquí en la teoría anterior. Para la condición de 90 grados, que era la segunda condición, que dijimos que era vital que el phi más beta sea 90 grados, cosa que la cúpula motora sea proporcional a la energía activa consumida, para lo cual la norma fija que la regulación debe ser con carga inductiva, tensiones nominales, 100% de corriente nominal y factor de potencia 0,5. En estas condiciones tendremos una distribución de flujos
de tensiones, corrientes y flujo en este sentido, y acá aparecerán los ángulos φ beta, lo cual se verifica que φ beta sea 90 grados. Entonces, haciendo estos tipos de ensayos con este tipo de características que lo fija la norma, nosotros podemos regular nuestro medidor para que cumpla con esa condición y efectivamente sus cuplas motores, como consecuencia de ello, las indicaciones del instrumento sean las correctas y tengan que ver con el flujo de energía activo que va de un lado hacia el otro. Para lo último, que tiene que ver con estas cuplas adicionales, aquí está la expresión, no sé si ustedes lo recuerdan, lo que recién mencionaba, el flujo φB y φB segunda, desfasado a un cierto ángulo gamma. Ese ángulo gamma entre estos dos flujos se lo puede regular de forma tal que tengamos mayores o menores cuplas auxiliares. Entonces, mediante algún tipo de tornillo o algún tipo de desplazamiento de una chapita en el polo voltimétrico, conseguimos controlar estas cuplas auxiliares de forma tal que puedan contrarrestar o compensar esos pares antagónicos como consecuencia del rozamiento. ¿Sí? Para hacer ese tipo de ensayo y ese tipo de regulación se debe hacer bajo estas condiciones fijadas por norma. ¿Qué se debe verificar? Bueno, algunas cuestiones. Por ejemplo, marcha en vacío. Se debe verificar que sin carga y con el 100% de la tensión nominal, es decir, si tenemos una sobretensión de un 10%, en lo que tiene que ver con la parte del flujo voltimétrico, recuerden que parecido como ocurre en un electroimán o en un transformador que ustedes ya estudiaron en otras asignaturas, a mayor tensión, mayores flujos, a menores tensiones, menores flujos. Entonces, cuando tenemos sobretensiones de un 10%, hay mayores flujos que se producen en el electroimán de tensión. Pero bajo esas condiciones de sobretensión nominal, el disco no debe girar. Eventualmente, lo que se puede llegar a hacer es reajustar las cuplas auxiliares, ¿sí? Pero aún en sobretensión no debe girar. También en cuanto al arranque se verifica lo que se conoce como enganche magnético. Entonces se realiza también un ensayo con tensión nominal, se aplica gradualmente la corriente desde el 0,1% hasta el 0,5% de la corriente nominal. Fíjense que son porcentajes muy bajos de corrientes nominales con factores de potencia 1, es decir, conectando como impedancia de carga una resistencia. Y se debe verificar que no gire más de una vuelta. Con valores superiores al 0,5% de corrientes nominales, sí debe girar el disco, este disco metálico, este que está acá, sí debe girar normalmente. Entonces son algunas verificaciones y ajustes y regulaciones que tengo que hacer en un laboratorio para decir, bueno, el medidor fue reajustado, fue regulado, está en condiciones, esto puede ya nuevamente salir a la calle, instalarse y sé que va a medir bien. Entonces es necesario que en los gabinetes de metrología, esto incluso de las mismas empresas, se hagan las mediciones correspondientes, se hagan los ajustes correspondientes, las regulaciones correspondientes. Así como se hacen ajustes y regulaciones basados en normas, también se prevé, por ejemplo, la norma IRAM 2413, los ensayos que deben realizarse posteriores a los ajustes de cuplas, posteriores a las regulaciones de mi medidor. ¿Cuáles son ellos? Bueno, todo esto que están acá, y fíjense en que los ensayos que se hacen son muchos. Ensayos dieléctricos, rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, con ondas de impulso, marcha en vacío, ¿eso qué significa? Sin carga eléctrica conectada del lado secundario en el circuito amperométrico, de forma tal que no hay corriente I sub A y por lo tanto no hay flujo φ sub A. En el arranque del medidor, verificación de la constante que recién hemos visto, que tiene que ver con la constante Km del medidor, vueltas por kilovatios horas, variaciones de corriente. Cuando decimos corriente nos referimos a la corriente de carga IA que genera un flujo φ A, ¿sí? Que es el que veníamos estudiando. Influencia de las variaciones de tensión, eso influye directamente en el flujo φ sub B. Influencia en la variación de frecuencia,
lo que estudiamos en la clase pasada. Influencia y variación en temperatura ambiente, también lo que estudiamos en la clase pasada. Una temperatura óptima de funcionamiento era para 20 grados, donde se minimizaban los errores. Influencia la variación de la posición del medidor, de campos electromagnéticos externos, dependiendo de donde esté ubicado el medidor, de la forma de onda, qué pasa si hay armónicos o no hay armónicos, tanto en onda de tensión como en onda de corriente. Recordemos que la onda fundamentalmente de corriente, debido a que la carga ya no es lineal. ¿Por qué? Porque hay mucha carga electrónica, y la electrónica está constituida por elementos de estado sólidos, ¿sí? Cuya curva de tensión corriente no es lineal, por el contrario es alineal, y eso hace que se deforme muchísimo la forma de onda de la corriente, que aparece que las señales eléctricas no sean sinusoidales, sino sean poliarmónicas, y eso da como consecuencia de que, bueno, habrá que estudiar qué impacto tiene eso en el medidor de energía eléctrica. Influencia y rozamientos del numerador, verificaciones de estabilidades bajo carga, verificaciones de efecto de autocalentamiento, de márgenes de ajuste, de pérdidas en el circuito de corriente, pérdidas de potencia en el circuito de tensión. Bueno, todos estos tipos de ensayos se lo debe realizar. Los que están en color quizás son los más distintivos, característicos y básicos que se tienen que hacer: marcha invasiva, arranque, influencia por variaciones corrientes, estabilidades bajo carga, etcétera, etcétera. Todo esto está previsto en la norma particular 2411, prevé que para estas bandas de corriente, tanto en conexiones directas o haciendo conexionados a transformadores, supongamos que esto lo pensemos para conexionados directos, con los diferentes factores de potencia me da los límites máximos admisibles de errores que yo puedo tener. Fíjense que las bandas de corriente tienen que ver con corrientes bases, en conexión directa. Entonces, en esas bandas de corriente en las que puede trabajar, en las que vamos a ensayar nuestros medidores, los máximos admisibles para cada uno de los casos, en función de la banda de corriente en la cual esté trabajando nuestro medidor, debe no pasar como máximo de estos errores. ¿Sí? La determinación de los errores para distintos valores de corriente, una vez realizado, como les dije, el ajuste y las regulaciones de la cúpula motora, se contrastan a valores del 5, 10, 15, 100, 150, así 400, 500% corriente nominal para cumplir con la tabla anterior. Consideraciones que debemos tener en cuenta en este tema de contraste y verificación. Variaciones de potencia no mayor a esta banda, método potencia-tiempo. Variaciones de tensión y de corriente menor a este porcentaje, 2% para contraste con medidor patrón. Tensiones y corrientes, variaciones de corrientes, variaciones de frecuencia. Fíjense que todo esto está perfectamente tabulado, normalizado. Los factores de potencia que tenemos que utilizar, 0,5, 1, 0,8 capacitivo en algunos casos. Las temperaturas ambientes con la banda de temperatura en las cuales debemos hacer los ensayos. La metodología, por ejemplo, medidores que deben estar conectados 1 hora antes, y las incertidumbres de los equipos teniendo presentes en el ensayo. Cuando tenemos nosotros ya no instrumentos electromecánicos a disco, sino que tenemos, por ejemplo, instrumentos de estado sólido, es decir, instrumentos electrónicos. ¿Por qué dice de estado sólido? Porque básicamente está constituido por elementos de estado sólidos, diodos, transistores, tiristores, etcétera, etcétera. Son todos elementos electrónicos, semiconductores. Entonces tenemos estos tipos de instrumentos que son los instrumentos medidores de energía, pero electrónicos o de estado sólido. También se les realiza en contraste. Piensen ustedes que hoy en día los medidores de a poco, los medidores de disco se van saliendo de circulación de lo que son instalaciones monofásicas, de lo que son casas, negocios, y se lo está reemplazando paulatinamente por estos tipos de medidores que son medidores electrónicos o de estado sólido, que no son los instrumentos smart meters. Los smart meters son en redes inteligentes. Algunas provincias son un poco más vanguardistas, sobre todo las que están en Buenos Aires y alrededor, Santa Fe, Córdoba,
por ahí son provincias un poco más vanguardistas en ese sentido, y están un poco más avanzados dentro del mismo país en lo que tiene que ver con la parte de energías renovables y la inserción de energías renovables y de generación distribuidas en las redes convencionales, en las generaciones convencionales de energía. Entonces están un poco más avanzados con lo que son los medidores electrónicos, con los smart meters, ni hablar de otros países que ya por supuesto están aún más avanzados. Nosotros, que estamos un poco más alejados de esa zona, eh, todavía no hemos avanzado tanto en la dirección de los smart meters, de las redes inteligentes, pero sí en la parte de instrumentos de estado sólido, en medidores electrónicos. Y estamos paulatinamente reemplazando los medidores a disco por estos tipos de medidores que son electrónicos. Y eso no es nuevo, esto ya lleva varios años, este reemplazo de estos medidores a disco por estos tipos de medidores, que hacen exactamente lo mismo, es decir, de manera electrónica registran los flujos de energía activo que puede haber desde el lado fuente hacia el lado carga. Pero los medidores anteriores aún existen también en muchos lugares, incluso a la fecha, el día de hoy se lo pueden encontrar en instalaciones monofásicas y también subsisten y mucho en instalaciones trifásicas. Entonces no tan solo tenemos que ver y saber que hay técnicas de contraste para los medidores electromecánicos, sino que también hay técnicas de contraste para verificar los errores en los instrumentos de estado sólido, electrónicos. ¿Qué tipo de ensayos se le hace a estos medidores? Bueno, dieléctricos, con tensión de impulso, ensayos de tensión a frecuencia industrial, ensayos relativos a la exactitud, verificaciones de la constante del medidor, ensayos de arranque similar al anterior, ensayo de marcha en vacío bajo estas condiciones, 110%, 115% de tensión nominal, es decir, un 15% de sobretensión, corriente cero, y eso no debe dar más de un pulso por minuto. Acá se habla de pulsos, porque es electrónico, se habla de pulsos. Ensayos de influencia temperatura ambiente, ensayos de magnitudes con variaciones de corriente. Recuerden que acá es más sencillo o se puede verificar el contenido armónico de la onda de corriente, cosa que ese tipo de estudio no lo podemos hacer en los instrumentos electromecánicos. Entonces aquí tiene más sentido este ensayo haciendo verificación o variación de corriente por armónicos. Ensayos de requisitos dieléctricos, como ser pérdidas y consumos en los circuitos tanto de tensión como de corriente, influencia de la tensión de alimentación, influencia en sobrecorrientes de cortas duraciones, calentamiento, fallas, etc. Fallas a tierra en particular. También la IRA 2420 para estos tipos de instrumentos electrónicos de estado sólido nos da una serie de ensayos. Ensayos de compatibilidad electromagnética, que tiene que ver con todo esto, perturbaciones radioeléctricas, transitorios eléctricos, inmunidad de campos electromagnéticos, inmunidad de descargas atmosféricas. Recuerden que las descargas atmosféricas básicamente se la pueden simular como fuentes de corriente en alta frecuencia. La descarga eléctrica, que son corrientes muy importantes, del orden de los kiloamperes, son en alta frecuencia. Entonces, todo eso produce perturbaciones. Bueno, todo eso se lo puede, digamos, estos tipos de instrumentos que están registrando el flujo de potencia, que están registrando el flujo de energía en las diferentes unidades, en las diferentes viviendas, en las diferentes casas, en los diferentes negocios, de acuerdo al tipo de carga, por supuesto, si es una carga residencial, si es una carga comercial o es una carga del tipo industrial. Por ahí, medidores monofásicos es más típico encontrarlo en todo lo que está aglutinado como cargas residenciales, las diferentes casas, los diferentes departamentos que forman parte de un edificio o de las torres de un edificio, cargas comerciales, algunos tipos de almacenes, locales comerciales que no sean tan importantes, quizás pequeños. Bueno, todo eso produce una descarga eléctrica, puede producir perturbaciones y hacer que este instrumento mida mal. El flujo de energía no esté bien registrado. Entonces hay que hacer unos estudios y ensayos previo a que estos instrumentos sean puestos en los diferentes lugares. Por supuesto, fíjense en que la cantidad de equipos que hay que poner son realmente muy importantes.
Influencias climáticas, si el calor si es seco, frío, que es un poco al electromecánico no le importa, pero al electrónico sí. Recuerden que el principal enemigo de la temperatura, y eso lo habíamos visto si recuerdan en las primeras clases del año, el principal enemigo es la temperatura. ¿Por qué? Porque se pueden producir ciertas avalanchas electrónicas si uno hace un estudio microscópico de los materiales semiconductores que conforman este instrumento de estado sólido electrónico, en sus componentes electrónicos, en el material de esos componentes que conforman un medidor de estado sólido, se pueden producir avalanchas electrónicas debido a las fluctuaciones de temperatura. El principal enemigo de la electrónica es justamente la temperatura. Entonces eso también puede dar lugar a que haya error. Fíjense que nosotros hemos visto para los electromecánicos que había una temperatura adecuada de funcionamiento que estaba en torno a los 20 grados, con una cierta banda de temperatura, pero en torno a los 20 grados se minimizaban los errores. Cuanto más en instrumentos electrónicos donde directamente el clima, las condiciones climáticas, en particular la temperatura, afecta, como así también, por ejemplo, lo afecta la humedad, lo afecta la radiación solar. Requisitos mecánicos, ensayos de requisitos mecánicos, vibraciones, golpes, impactos, todo eso puede producir resistencia al calor, al fuego, todo eso puede producir a la polución, al agua, a la humedad, todo eso puede dañar directamente la electrónica interna de este equipo y hacer que mida mal. Entonces, cuando sale a la calle uno de estos instrumentos que posteriormente son colocados en las diferentes viviendas para registrar consumo de potencia en la carga, debe previamente también pasar estos tipos de ensayos mecánicos. Finalmente, la norma IRAN da límites aceptables de errores para estos tipos de instrumentos, entonces fíjense en que acá están los porcentajes. Para medidores directos, para medidores conectados, alimentados por transformadores, me refiero a transformadores de medidas, de acuerdo a los factores de potencia típicos de las cargas. Bueno, acá están para cada uno de los casos, en función de la banda de error, de la banda de corriente en la que trabaje y de los diferentes tipos de factores de potencia de la carga, usted, si está o no conectado con transformadores de medida, fíjense en que ustedes pueden tener la banda tolerable de error, ¿sí? Símil a la curva que hemos visto acá para instrumentos electromecánicos a disco. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Esto es un poco más sencillo, más rápido, porque ya era la parte final de medidores. La parte más fuerte y principal fueron dadas las clases anteriores, pero bueno, esto también, si bien hay muchas tablas y demás, no deja de tener importancia. No sé, yo contesto quizás algunas preguntas que por ahí me hicieron años anteriores. Alguna vez comenté de estos temas en la presencialidad, en el laboratorio, o bien cuando esto lo di así en forma virtual, basándome en papers el año pasado. Por ahí las consultas que me hacían era así: todo esto se puede ver, se puede estudiar. Bueno, ya para hacer cada uno de estos tipos de ensayos, sí se lo puede ver, pero yo siempre recomiendo ya ir directamente a la norma. O sea, el que quiera profundizar en estos tipos de ensayos, directamente les recomiendo que consigan las normas. Siempre hay una dificultad para conseguir las normas porque las normas no son gratuitas, tienen un costo. Pero normalmente las empresas o las instituciones o los gabinetes de metrología, los institutos de metrología, compran las normas, las tienen en formato PDF, en formato papel, y bueno, todos estos tipos de ensayos, instituciones que se dedican a hacer estos tipos de ensayos, lo hacen, por supuesto, siguiendo las normativas. Lo correcto es, si ustedes quieren estudiar y profundizar en cada uno de estos ensayos que están aquí para un instrumento electromecánico, o profundizar en todos estos tipos de ensayos que están aquí para un instrumento electrónico, básicamente, abro paréntesis, repasen
tabla comparativa que vimos en la clase 1 de medidores, todo eso tiene que ir a las normas. Y en la norma le explica cómo hacer cada uno de estos ensayos. De hecho, las tablas y demás son un extracto de eso que se presenta en las normas, pero ya es un estudio más específico y es si ustedes se dedican específicamente el día de mañana a hacer estos tipos de ensayos en algún instituto, gabinete de metrología o en algún laboratorio específico de una empresa de distribución. Acá, por ejemplo, EDET, que es la distribuidora de Tucumán, tiene todas estas normativas nacionales, tiene normativas internacionales de referencia, tiene un laboratorio de metrología donde todos estos tipos de ensayos se lo hace. Se verifican, se hacen las pruebas, incluso cuando hay alguna queja porque algún medidor está marcando mal, o cuando marca de menos nadie se queja, pero el problema es cuando marca de más, y el mismo usuario hace algún tipo de reclamo. Bueno, una de las cosas que a veces se hace como consecuencia de la insistencia en su reclamo es sacar un medidor, poner otro que se sabe que está en buenas condiciones, se lo deja un tiempo y al medidor que se lo sacó se lo lleva al gabinete, al laboratorio, se le hace las mediciones, se le hace las verificaciones. Si el instrumento está mal, la distribuidora tiene que reconocer el error y no cobrar el excedente que le está cobrando el usuario. Si el ensayo está bien, salen bien y el medidor está correcto, nuevamente se le notifica al usuario de que no es un problema del medidor, por algún lado puede que tenga algún tipo de fuga de energía eléctrica, saca el medidor que puso transitoriamente y pone el medidor que le corresponde a ese usuario, con el número de usuario. Y bueno, eso pasa normalmente ya después a otra fase de investigación de dónde está la falla y por qué ese usuario sigue reclamando que le vienen montos abultados en su factura de energía eléctrica. Pero en lo que respecta al parte del medidor, se le hacen nuevas pruebas, se le hacen nuevas verificaciones, se le hace un contraste, se le hace ensayos, y eventualmente se lo reemplaza si es que está dañado. Y si no está dañado, bueno, y salieron bien los ensayos, se pone el mismo medidor. O sea, todo esto se lo hace. ¿Hay técnicos e ingenieros trabajando en esto? Sí. Todo lo que es la parte de gabinete, tanto en unidades metrológicas, en universidades, en institutos de metrología dependientes de universidades, como en la parte de empresas distribuidoras, laboratorios distribuidoras, sí, por supuesto hay técnicos e ingenieros electricistas trabajando y cuando tienen que hacer ensayos se tienen que basar en esta seguidilla de ensayos a partir de lo que fija la norma. Pero es ya mucho más profundo y mucho más específico. Por supuesto los tiempos a nosotros no nos dan para estudiar en detalle cada uno de estos. Esto quizás correspondería ya a algún tipo de, no sé, algún convenio que pudiera hacer quizás la universidad con gente de extensión universitaria y con los departamentos de ingeniería eléctrica, con las cátedras, para poder brindar quizás a la comunidad o los mismos técnicos ingenieros presentaciones y estudios y clases con respecto a cosas ya muy específicas como esta. En general, para lo que es la asignatura, con esto es suficiente. Después, si ustedes quieren profundizar, bueno, simplemente con la base ya adquirida, recurren a la norma y profundizan. No sé, eso creo que recuerdo que alguna vez me consultaron. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Otra pregunta que ahora recuerdo que me hicieron es si alguna vez, no sé si fue el año pasado, me dijeron acá cuando hacemos los tipos de contraste, si, mire qué pasa si no tengo un batímetro. Porque usted me dice, mire, usted puede hacer potencia-tiempo utilizando un batímetro y un cronómetro. ¿Qué pasa si no tengo un batímetro? Porque normalmente el electricista no tiene un batímetro. Hoy en día ya quizás sí, porque vienen pinzas cofimétricas. Por ejemplo, hay unas pinzas Amprobes muy buenas,
Un alumno mío compró hace poco una que le recomendé en la Universidad Nacional. Si bien yo no dicto instrumento en la Universidad Nacional, dicto máquinas, pero era un ayudante un estudiante que está con nosotros en máquinas eléctricas y necesitaba hacer unos trabajos particulares y necesita de un dinero, necesitaba comprar instrumentos y compró tester, compró pinza amperométrica y compró una pinza cofimétrica con la marca Amprobe, que es muy buena. A mí al menos me gusta mucho. En campo vi hacer muchas pruebas con esa pinza amperométrica Amprobe, cofimétrica Amprobe, y eso mide todo: tensión, corriente, eh, factor de potencia, coseno phi. Ya vamos a ver la clase que viene, cuando entremos a calidad de energía, que hay diferencia entre coseno phi y factor de potencia. Podía medir eh, activos, reactivos, flujo de activos, reactivos, armónico. La verdad que es un muy buen instrumento. Entonces pueden medir el flujo de potencia activa. Entonces, de alguna manera, si esa pinza está bien, está calibrada, no está fuera de rango, no está fuera, digamos, conserva su calidad metrológica y es una buena firma, con una buena calidad metrológica, bueno, perfectamente la podemos utilizar como batímetro, ¿sí? Y con un cronómetro hacer el contraste. Ahora, una vez me preguntan, bueno, ¿qué pasa si no tengo nada de eso? Si tengo simplemente lo que el electricista cuando arranca tiene, que es un multímetro, un tester y una pinza amperométrica. ¿Podría ser algo? Sí. No exacto, pero algo estimado. Es decir, yo me puedo ir al gabinete de medidores, asumir que la tensión es estable, cosa que relativamente lo es. Recordemos que las distribuidoras con su departamento de calidad de servicio aseguran variaciones de tensiones no más de más o menos un 5%, tanto para lo que son tensiones de fase como tensiones de línea. Entonces tenemos variaciones de más o menos 11 voltios en tensiones de fase, más o menos 19 voltios en tensiones de línea. Pero es bastante estable la tensión en general. Entonces podemos asumir de que la tensión medianamente está estable en 220 voltios, medir en función de cómo fluctúa la impedancia de carga, que en este caso sería la unidad, por ejemplo, el departamento que yo estoy haciendo la medición, mido corriente, puedo cortar la térmica del tablero, de la casa, ver que no haya circulación de corriente. Ahora, si hay circulación de corriente, estamos en un problema porque se está derivando energía por otra parte, pero en teoría si corto la térmica no debería haber circulación de corriente. Si enciendo la térmica debe haber circulación de corriente y va a variar en función de la cantidad de cosas que conecten dentro de la casa: heladera, televisores, ventiladores si es que estamos en veranos, los aire acondicionados, estufas o calefactores si estamos en invierno. Bueno, en función de eso va a fluctuar la corriente de carga. Entonces, no tengo potencia, pero tengo una tensión que asumo que se mantiene estable, que está, si es monofásico, 220 voltios en alterna. Veo con la pinza amperométrica las fluctuaciones de corriente y a la par tengo un cronómetro, que puede ser, por ejemplo, el cronómetro del celular, que es bastante bueno. Entonces yo puedo ir o bajo una aplicación que tenga para medir tiempo, que medianamente son bastante buenas, bastante exactas. Entonces yo voy midiendo para un cierto instante de tiempo corriente. No sé, hago 10, 12, 15, 20 pruebas. Lo puedo hacer cada 5 minutos. Cada 5 minutos mido corriente, asumiendo que la tensión es estable en 220 voltios. A los 10 minutos, nuevamente lectura de corriente, mido el tiempo. A los 15 minutos, voy controlando, con el cronómetro marca 15 minutos, una tercera lectura de corriente en la pinza amperométrica. Y así puedo hacer tantas mediciones como yo quiera. Si ustedes hacen cada 5 minutos, 5 por 12, 60 minutos, o sea que ustedes tienen en una hora 12 mediciones. Con 12 mediciones tienen una buena cantidad de puntos para trazar alguna curva o hacer algún tipo de estudio. Entonces ustedes pueden sacar potencia y calcular incluso energía, y hacer alguna prueba rápida.
por supuesto, estimativa. Lo ideal es que tengan esto que está acá. No lo tienen, bueno, pueden darse vuelta con eso. No sé, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta? Por mi parte, no, profe. Bueno, si no hay más consultas, jóvenes, terminó la clase de hoy. Con esto damos por finalizado un tema importante, muy importante, que es el tema de medidores de energía eléctrica. ¿Sí? En particular la parte contraste de medidores, regulación y la parte de ensayos eléctricos en medidores. Con esto termina este tema y estaría quedando ya, esto es el penúltimo tema, y estaría quedando el tema 12, que corresponde ya a la parte de calidad de energía, que es lo que sigue a continuación y es lo que ahora nos vamos a abocar en las clases siguientes. Y ya con ese último módulo estaríamos terminando todas las bolillas y el programa de la asignatura. Y a partir de ahí vienen las instancias de exámenes y preparativos de prácticos evaluativos y demás, que eso ya lo vamos a ir conversando y charlando oportunamente y haciéndote evoluciones, un ida y vuelta, de forma tal de reafirmar los conceptos, que queden bien claras algunas cosas, que sepan, o por lo menos yo tenga la tranquilidad de que ciertos cálculos saben y pueden hacerlo, y bueno, con eso ya, más la carpeta de trabajos prácticos, con eso estaríamos terminando el año. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando terminemos la teoría, de a poquito, cosa que entre noviembre y diciembre ya tengamos o tratemos de conseguir ya la regularidad de esta asignatura. Bueno, jóvenes desocupados. Yo no, Listo, profe. profe, gracias. Nos vemos en la próxima clase. Ah, y por favor, el tema de la asistencia a partir de las 8:30, ¿no? Así que